El tema de las jornadas de este año nos invita a pensar en los mártires no solo como dieron su vida, en testimonio de su fe y de su amor a Dios por encima de todo, sino además por qué lo hicieron. Los actos exteriores del hombre ordinariamente son reflejo de algo que está más allá de lo que los demás podemos constatar por los sentidos. Se trata de fijarnos en aquello que les ha movido al acto martirial, es decir, su vida interior. Lo que pensaban, lo que deseaban y sobre todo lo que amaban. Por ello, con buen criterio, los organizadores han querido que nos fijemos principalmente en su oración. Cómo era su relación con Dios, qué le pedían, qué le ofrecían, cómo su vida se había convertido en una oración, especialmente en el acto martirial. El tema no es fácil. Ya digo, cuando me lo pidieron no valoré la dificultad, pero en el momento en que empecé a prepararlo me di cuenta de ello, pero ya era tarde. El título de mi ponencia es La esperanza y la oración de los mártires, dos aspectos de la vida espiritual que van íntimamente unidos. Sin esperanza no podemos rezar y al mismo tiempo la esperanza se alimenta de nuestra oración. Una primera consideración que estará presente a lo largo de esta conferencia, que antes ya se ha hecho referencia, vivimos en tiempos martiriales. El siglo XX y también nuestro siglo son siglos de mártires. Juan Pablo II hizo referencia repetidamente a esta realidad dramática y al mismo tiempo misteriosa y grandiosa, la condición martirial del siglo XX y del siglo XXI. Se ha podido afirmar que la Iglesia ha vivido de nuevo circunstancias que recuerdan los primeros tiempos de la Iglesia. Es más, 2/3 partes del total de los mártires que ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia pertenecen al siglo XX y XXI. La realidad del martirio en nuestro tiempo es intensa, como nunca en la historia, y esto es algo providencial. Es una llamada a la confianza que exige fe y humildad. En tiempos de soberbia y desesperanza, la memoria de los mártires cobra especial actualidad y urgencia para intensificar nuestra oración y sostener nuestra esperanza. Entrando ya en el tema de esta conferencia, creo que podríamos distinguir tres aspectos muy relacionados entre sí. En primer lugar, podemos pensar en la vida de los mártires, cómo sería su oración y su esperanza, especialmente lo que significó en el momento del martirio. Recordemos como aquí en España tantos mártires murieron con la oración en los labios con las palabras «Viva Cristo Rey», un grito de afirmación demostrativa de su fe y también de su deseo y esperanza que el ofrecimiento de su vida fuese una oración pidiendo el triunfo de aquel por el que ofrecían su vida. Recordarlo es una llamada muy adecuada para nuestro tiempo. Ellos nos han mostrado un camino, una actitud en las dificultades y hoy son muchas las que podemos encontrar si queremos ser fieles a nuestro compromiso cristiano. Un segundo aspecto es no la oración que hicieron durante su vida mortal los mártires, sino la que continúan haciendo desde el cielo. En este caso no podemos hablar propiamente de esperanza. En el cielo todas las esperanzas se verán realizadas. Pero quizá haya algo también de esperanza en la otra vida, una esperanza que alimenta su oración, la esperanza sobre aquellos que aún están en el mundo, sobre nosotros, los mortales, para que en su momento también lleguemos al gozo de la gloria celestial. Nos podemos imaginar de una forma así sencilla cómo pedirán a Dios con cierto aire reivindicativo esta petición por nosotros. Quizá le dicen a Dios, dimos nuestra vida y ahora nos tienes que escuchar, como una exigencia, y por ahí abajo las cosas no van muy bien, nuestro martirio tiene que dar su fruto. Esta podemos confiar que es la oración de los mártires y esto es motivo de esperanza. Este segundo aspecto nos invita a vivir en esta esperanza. Su oración y su esperanza nos alientan en nuestras dificultades. No estamos solos. Tenemos una legión que pide por nosotros, los que están en los altares, los que aún no lo están y quizá no lo estén nunca, pero que fueron verdaderos mártires, en las cárceles, en las checas, en las cunetas de las carreteras, donde tantos murieron asesinados y también en el campo de batalla, conscientes de que estaban entregando su vida para que en España no triunfase una política que quería desarraigar la fe en la vida de los hombres. Finalmente, un tercer aspecto sobre el que podemos reflexionar es sobre nuestra oración y nuestra esperanza, que tiene que brotar de un corazón ardiente al recordar la oración y esperanza de los mártires. Oración que debe ser confiada y esperanzada si tenemos presente lo que es siempre nota característica del martirio, la gracia de Dios triunfante sobre la debilidad de los hombres. Recordemos lo que la Iglesia reza en el prefacio de la Misa de los Mártires.
Leo, porque la sangre del glorioso mártir, la que se celebra en aquella misa, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Es un gran motivo de esperanza cuando contemplamos nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Todo ello nos lleva a una conclusión de todos conocida, pero que es importante recordar. Sin esperanza no hay oración. Si no confiáramos en que Dios nos dará lo que pedíamos, no rezaríamos. Las palabras de Jesús en el Evangelio, pedid y recibiréis, llamad y os abrirá, buscad y encontraréis, tienen que presidir una oración esperanzada. ¿Cómo debía ser la oración esperanzada de los mártires? La respuesta a esta pregunta solo la tiene Dios. Desde el exterior podemos conjeturar algo de lo que pudo ser, pero me ha parecido que nos puede dar luz para intuir algo de esta íntima relación entre Dios y un mártir, es acudir a un maestro de la teología y de lo espiritual. Me refiero a Santo Tomás de Aquino. En el Tratado de la Virtud de la Esperanza, en la Suma Teológica, podemos encontrar, además de la extraordinaria profundidad y precisión de un maestro de teología, el modo en que esta esperanza es vivida en su máxima perfección por los santos, como lo fue en el caso de los mártires. Una cuestión previa nos puede ayudar a comprender la importancia de reflexionar sobre la esperanza de los mártires con estas palabras de Santo Tomás. La esperanza es el bien futuro, son palabras de la Suma Teológica, arduo y asequible gracias a la ayuda divina. Nuestra esperanza llega hasta Dios mismo, en cuya ayuda nos apoyamos. Por tanto, la esperanza alcanza a Dios, apoyándose en su auxilio para conseguir el bien esperado. Termina aquí la cita. Lo comento, el mártir no confía en sus propias fuerzas, es consciente de la dificultad con que se enfrenta y de su propia debilidad. Su confianza está puesta en la omnipotencia divina y por ello va al martirio elevando su oración a Dios en el que confía y que sabe que será escuchado. No confía en la santidad de su vida pasada, que a lo mejor no fue demasiado santa, sino en la gracia que recibirá por la misericordia de Dios para entregar su vida en testimonio de su fe. Y sobre este punto dice Santo Tomás, la esperanza no se apoya principalmente en la gracia ya recibida, sino en la omnipotencia y misericordia divinas, por la cual quien no tiene la gracia puede conseguirla y así llegar a la vida eterna. Y de la omnipotencia de Dios y de su misericordia es cierto el que tiene fe. El bien que espera no es solo la fuerza para ofrecer su vida a Dios. Esto solo es el medio adecuado para algo más importante. Lo que espera es el premio que recibirá como recompensa por haber sufrido el martirio. Esta es la razón última de su esperanza. Así lo explica Santo Tomás. Cito a Santo Tomás otra vez. Ahora bien, entre el efecto y la causa debe haber proporción y por eso el bien que propia y principalmente debemos esperar de Dios es un bien infinito. De Dios es lo que podemos esperar. Algo propio de Dios es algo que tiene que tener las características de Dios, por lo tanto tiene que ser este carácter infinito. Ya que es propio el poder infinito llevar al bien infinito, y este bien es la vida eterna, que consiste en la fruición del mismo Dios. En efecto, Dios no puede esperar un bien, de Dios no podemos esperar un bien menor que Él. Cuando tratamos del martirio nos fijamos en el acto heroico del mártir, en la dificultad extrema que supone llevar a cabo aquel acto, y todo eso es verdad. Pero Santo Tomás añade algo que nos hace entender mejor la conducta del mártir. Dice Santo Tomás, al hombre que anhela algo grande, le parece pequeño lo que no es igualmente grande. Por eso, al hombre que espera la bienaventuranza eterna, no le parece difícil ninguna cosa en orden a ella. Martirio, diríamos, tan heroico, sin embargo, el mártir no le parece difícil justamente, digamos, porque espera, digamos, lograr aquello que es realmente grande. Como dice Santo Tomás, nadie confía en demasía en el auxilio divino. Dar la vida, soportar todos los sufrimientos que llevan a ello, solo es posible porque, por la gracia de Dios que penetra hasta lo más profundo del alma del mártir, que puede ir al martirio, si así Dios lo dispone, con alegría y gozo, si así Dios lo dispone. No siempre es así. Ahora ya no le parece difícil nada de lo que lleva a conseguir tan vivamente ansiado, el bien tan vivamente ansiano. Este bien es Dios mismo. Una segunda cuestión que podemos plantear es en qué medida su oración entonces y ahora en el cielo está dirigida a implorar de Dios la misericordia y salvación de sus familias, de sus amigos, de los pueblos y de su patria.
Santo Tomás, cuando se refiere a la oración y a la esperanza, se plantea si nuestra oración por lo demás es eficaz. Cuando pedimos algo para nosotros, se supone que lo que pedimos es que lo deseamos y, por tanto, estamos dispuestos a recibirlo. Pero cuando se trata de pedir por otro, no sabemos cuál va a ser su actitud, si querrá aceptar aquello que Dios le quiere dar como fruto de nuestra oración. Y esto plantea la eficacia de la oración por los otros, según Santo Tomás. Pero la respuesta de Santo Tomás es muy clara. La oración por los demás es también un acto de caridad. Y por ello es más aceptable a Dios y, por lo tanto, más eficaz la oración por los otros que por nosotros mismos. Lo mismo dice respecto a la esperanza. La esperanza, dice Santo Tomás, hace referencia directamente al bien propio, lo que esperamos para nosotros, no al bien que atañe a otro, pero presupuesta la unión de amor con otro, puede desear y esperar algo para él como para sí mismo, para el amigo como para sí mismo. Bajo este aspecto, puede uno esperar para la vida eterna, para otro, la vida eterna en cuanto está unido a él por el amor. Es muy importante, diríamos, en la vida familiar, cuando uno pide por sus hijos, digamos, y pide con la esperanza, digamos, que pide para él, este bien que confía que Dios le dará, también a todos aquellos con los cuales se siente unidos. Pensemos en los mártires cuando daban su vida, cómo se sentían unidos con todos aquellos que estaban sufriendo y estaban luchando por la misma causa que él daba su vida. Y como es la misma virtud, sigue Santo Tomás, de la caridad con que se ama a Dios y a sí mismo y al prójimo, una también es la misma virtud de la esperanza con que se espera para sí y para otro. Vivían de esperanza y transmitían esta esperanza, digamos, el fruto de esta esperanza para todos aquellos que querían. De acuerdo con ello, el bien que esperan alcanzar con el martirio, que es la vida eterna, también esperan para nosotros. Esta es su esperanza y esta también nuestra esperanza, y hay quien, por lo tanto, reza y haya rezado por nosotros. También podemos, y con esto termino, digamos, las citas de Santo Tomás, pensar, digamos, que quien concede los bienes es Dios, y lo que lo pedimos se lo pedimos a Dios, pero los mártires son nuestros intercesores. Sobre eso también Santo Tomás se pregunta si es lícito esperar en el hombre o en otra criatura como agente secundario instrumental que ayude a conseguir cualquier bien, y contesta que sí, porque por esto mismo recurrimos a los santos. He querido subrayar no solo la esperanza de los mártires, sino también nuestra esperanza, fundada en la omnipotencia y misericordia y en el poder de la intercesión de los santos, dada la actualidad de la falta de esperanza en el mundo actual. En un mundo caracterizado por la ausencia de la fe en Dios, tampoco puede haber esperanza. Pero en muchas ocasiones esta falta de esperanza alcanza también a los creyentes, a nosotros. Lo que vemos a nuestro alrededor podría ser malinterpretado, como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, nos hubiera dejado de su mano. Esa esperanza el hombre no puede vivir. Y esta esperanza tiene que ser una esperanza fundada, y solo la puede fundar Dios. Santo Tomás subraya las nefastas consecuencias de esta falta de esperanza. Dice Santo Tomás, la esperanza nos aparta del mal y nos introduce en la senda del bien. Por eso mismo, perdida la esperanza, los hombres se lanzan sin freno en el vicio y abandonan todas las buenas obras. Por eso, exponiendo la glosa, las palabras, si caído desesperas el día de la angustia, se amenguará tu fortaleza. No hay cosa más execrable que la desesperación. Quien la padece pierde la constancia no solo en los trabajos corrientes de esta vida, sino también mucho peor en el certamen de la fe. Por eso de la esperanza nace directamente el gozo, la desesperación en cambio la tristeza, y el hombre entristecido no piensa fácilmente en cosas grandes y agradables, sino en cosas tristes, a no ser que con mucho esfuerzo se aleje de lo que es triste. Estas consideraciones de Santo Tomás parecen una radiografía del malestar del hombre contemporáneo. Triste, desesperado, ha perdido la fe y con ello ha arrastrado, diríamos, esta falta de esperanza. Por ello es tan importante tener presente el ejemplo de nuestros mártires y confiar en su intercesión. Los tiempos que vivimos manifiestan una especial providencia de Dios sobre la humanidad y sobre su Iglesia. Dos hechos en un primer momento podrían parecer desconectados, tienen a mi modo de ver una íntima relación expresiva de esta singular providencia. Durante el siglo XX ha culminado la expansión misionera que la Iglesia había intensificado de un modo especialísimo desde el pontificado del Beato Pío IX. Creación de nuevas diócesis, numerosísimas nuevas parroquias, millares de misioneros han dejado sus países de origen, especialmente europeos, para dedicar su vida al anuncio del Evangelio en países de misión. Hasta tal punto
que la Iglesia del siglo XX es eminentemente misionera. Los últimos papas han dedicado una parte importante de su actividad ministerial a anunciar con sus numerosos viajes personalmente el Evangelio en los 5 continentes. Han sido pocos los países no visitados. Incluso se ha llevado el anuncio del Evangelio a países de presencia minoritaria de católicos, dando lugar a que podamos decir que la predicación de la fe cristiana ha llegado a los confines del mundo. El mandato evangélico, id y predicad a todas las gentes, es una realidad justamente en nuestros días. Una segunda característica, en muchos casos íntimamente unida a la anterior, pensemos especialmente en África, en nuestros días, desde los mártires ugandeses hasta tantos misioneros que en situaciones de terribles matanzas genocidas no dudaron en quedarse con la comunidad que habían evangelizado, derramando su sangre en manifestación de su fidelidad misionera. Finalmente, un gran acontecimiento del siglo XX es la celebración del Concilio Vaticano II. San Juan XXIII, al inaugurar el concilio, se refirió al objetivo central que motivaba su convocatoria y el fruto que esperaba de su celebración. Decía así en este discurso de inauguración: venerables hermanos, esto es lo que se propone el Concilio Ecuménico Vaticano II, el cual, mientras agrupa las mejores energías de la Iglesia y se esfuerza en hacer que los hombres acojan con mayor solicitud el anuncio de salvación, prepara y consolida este camino hacia la unidad del género humano, que constituye el fundamento necesario para que la ciudad terrenal se organice a semejanza de la ciudad celeste en la que, según San Agustín, reina la verdad, dicta la ley, la caridad y cuyas fronteras son la eternidad. Nada menos, digamos, ponía un objetivo del concilio muy grande, que este mundo se organizase de modo que se pareciese este mundo a lo que será ya la vida eterna, tuviese realmente como modelo la ciudad celestial. Este objetivo solamente se puede proponer contemplando el mundo desde los designios de Dios. El Papa presenta como objetivo que la ciudad terrenal se organice a semejanza de la celeste, y esto solo será posible cuando el mundo acoja el anuncio de salvación y se realice de este modo la ansiada unidad del género humano. No son palabras dictadas por la ingenuidad de un Papa bondadoso, solo se comprenden desde la consideración de la fuerza de la gracia que penetra y transforma la vida de los hombres. Esta misma confianza en la gracia de Dios también está reflejada en los documentos del Concilio cuando manifiesta a toda la Iglesia el deber de proponer y buscar la santidad universal de todos los fieles. El mismo Concilio, en su constitución dogmática Lumen Gentium, al tratar de esta llamada universal a la santidad, hace referencia a esta realidad martirial, como un don que Dios reparte libremente a algunos, pero todos deben prepararse y estar dispuestos a recibirlo. Todos debemos estar dispuestos a dar la vida como testimonio de la fe que profesamos. Dice el concilio: así como Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su caridad ofreciendo su vida por nosotros, nadie tiene un mayor amor que el que ofrece la vida por él y por sus hermanos. Pues bien, ya desde los primeros tiempos, algunos cristianos se vieron llamados, y siempre se encontrarán otros llamados a dar este testimonio de amor delante de todos, principalmente delante de los perseguidores. El martirio, por consiguiente, con el que el discípulo llega a hacerse semejante al Maestro que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, asemejándose a él en el derramamiento de su sangre, es considerado por la Iglesia como un supremo don y la prueba de mayor de la caridad. A la luz de este texto podemos hacer algunas consideraciones más sobre el martirio. En primer lugar, hay que afirmar, siguiendo a Santo Tomás, que el martirio es fruto de la caridad. Es verdad que el mártir hace un acto propio de la fortaleza, es un acto de heroísmo al aceptar entregar su vida en testimonio de su fe. Esta entrega en muchos casos ha estado precedida por haber sido capaces de afrontar todo tipo de promesas, coacciones, terribles torturas, y sin embargo el mártir ha sido capaz de resistir y mantener de forma inquebrantable su fidelidad a Cristo. Así lo vemos en toda la historia martirial, desde los primeros mártires de la época romana hasta nuestros días. Esta fidelidad y resistencia a la solicitud de apostasía de su fe es un acto propio de la virtud de la fortaleza, pero no entenderíamos el martirio contemplándolo solo como un acto de virtud de la fortaleza, porque, como afirma el Aquinate, la virtud productora del martirio no es la fortaleza, sino es la caridad. Es muy importante subrayar esta característica específica del martirio. Se puede morir, incluso dejarse quitar la vida odiando, movido por el resentimiento o por el despecho, pero en la actitud de los mártires no hay nada de esto. Es ordinario en los mártires de la persecución del 36 morir perdonando a aquellos que les iban a ejecutar.
Tampoco los tenemos que ver como algo propio de los fuertes. El mártir no es un ser impasible ante el peligro, ni un estoico indiferente ante el dolor. En el mártir brilla la fuerza de Dios que vence la fragilidad y la debilidad humana con el poder omnipotente de su gracia. En la vida de los mártires también podemos encontrar manifiesta la fragilidad humana, fragilidad de la que quiso revestirse el mismo Hijo de Dios en Getsemaní cuando confesaba a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, y rezaba angustiado a su Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz. Cuanto más ostensible es la fragilidad humana, más patente es que solo el amor puede mover al mártir a entregar su vida. Esta es de las primeras persecuciones, si bien es verdad que el martirio es un don de Dios que corona la vida de muchos santos hasta tal punto que muchos de ellos, si no hubieran sido mártires, también la Iglesia los hubiera podido canonizar. Sin embargo, no fue siempre así. Desde los primeros mártires hasta nuestros días no fue algo insólito comprobar que algunos de los que ofrecieron heroicamente sus vidas en testimonio de su fe no se habían distinguido anteriormente por una vida ejemplar. Este hecho dio lugar, en los primeros tiempos, a las críticas de los gnósticos. Si no habían sido fieles a los mandatos de Dios, afirmaban los gnósticos, no podía ser sincera su actitud martirial. Era en todo caso una actitud hipócrita y nada ejemplar. Como si por haber sido pecadores ya no tuvieran derecho a recibir el perdón como don misericordioso de Dios y en todo caso unido al don del martirio. En estas acusaciones se dejaba traslucir una visión de la vida cristiana no como fruto de la gracia de Dios, sino como fruto del esfuerzo humano. El martirio, visto desde esta perspectiva, sería como un premio que corona una vida ejemplar. O dicho de otra manera, el mártir se habría ganado el martirio por su vida. Por ello mismo, los que no habían tenido una vida ejemplar no tenían derecho a serlo. Ante estas acusaciones profundamente deformadoras de la fe cristiana, los padres apostólicos salieron en su defensa. Y dice Clemente Alejandrino: aun cuando algunos no hayan confesado a Cristo de por la vida y en la práctica ordinaria delante de los hombres, el hecho, sin embargo, de confesarle oralmente en las cárceles y de no renegar de él, a pesar de ser torturados hasta morir, descubre que han creído, no hipócritamente, sino confesando en público, y sobre todo el hecho de no volverse atrás, ni siquiera ante la muerte, rescinde de una vez todas sus pasiones y pecados, nacidas desde luego de la concupiscencia carnal. Es que el testimonio oral, hay que decirlo así, al fin de la vida, hay una penitencia plenaria de obra y una verdadera confesión de Cristo. Dos visiones distintas. Para unos la bondad del individuo manifestada a lo largo de su vida es la que explica el martirio. Para la Iglesia es la fuerza de Dios que triunfa sobre la debilidad de los hombres. En general, los mártires les precedió a su muerte una vida de amor a Dios y a su Iglesia. El martirio no es fruto de una exigencia de coherencia con la fe, sino de fidelidad y abandono confiado a la bondad de Dios, que hace incluso posible entregar la vida no solo heroicamente, sino también con una alegría humanamente inexplicable. Así lo podemos comprobar, por ejemplo, las cartas que escribe el mártir beato Francisco de Castelló la noche anterior a su ejecución. Me estaba sucediendo algo extraño, escribe a su novia, no tecnológico sin precedentes. Sin embargo, no podemos decir que necesariamente son signos de plenitud. Por el contrario, así lo señala Toynbee, son anuncio de decadencia y desintegración. Los mismos éxitos realizados gracias a la unificación política tienen unas consecuencias contradictorias e inesperadas. Por un lado, estas estructuras hacen posible el anuncio evangélico llegue hasta lugares hasta entonces inaccesibles. Recordemos lo que significaron, por ejemplo, las calzadas romanas y lo que en nuestros días han supuesto todos los medios de comunicación, transporte, internet, etc. Pero al mismo tiempo, las instituciones políticas movidas por el orgullo de lo realizado y el deseo de poner estas realizaciones al servicio de sus principios culturales exigen de forma creciente su más radical supremacía y dominio. En este momento se hace manifiesta la incompatibilidad entre la fe religiosa, que se ha ido extendiendo, y las pretensiones políticas de un Estado que preside una cultura declinante. Por ello mismo, el poder político no se contenta con exigir acatamiento externo, sino que también pretende dominar las conciencias de sus ciudadanos. El resultado final es la persecución. Así fue en la Roma pagana con el cristianismo y durante el siglo XX y el actual, con las ideologías totalitarias y democráticas de distinto carácter político. Exigen la lealtad y referencia última en la vida de los ciudadanos hacia lo que determina el Estado. Llegados a este punto, ya desde una perspectiva de teología de la historia, nos tendríamos que preguntar si también estamos asistiendo
a una expansión de la Iglesia semejante a la que acompañó la persecución martirial de los primeros siglos. La situación de la Iglesia en nuestros días no es fácil de caracterizar. Desde un punto de vista de la cultura dominante en el mundo occidental, se han ido sucediendo desde el siglo XVIII los intentos por borrar las raíces cristianas de esta cultura y sustituirlos por principios y filosofías de índole claramente incompatibles con la fe cristiana. Estos principios son los que han estado presentes en las más variadas circunstancias de la vida política desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. El resultado ha sido la creciente descristianización de nuestra sociedad. En la medida que el Occidente llegó a ser una civilización planetaria, su influencia ideológica secularizadora ha sido también universal, no simplemente el Occidente, sino en todas partes del mundo donde ha llegado. No obstante, hay que señalar cómo la difusión de la cultura occidental se ha realizado gracias a unas circunstancias sociales que han posibilitado a su vez la expansión misionera. Tantos gestas coloniales, meramente coloniales, sin embargo, junto a ellas o detrás de ella han ido los misioneros, no porque los países coloniales así lo quisieran, sino porque la Iglesia así lo ha querido y Dios así lo ha dispuesto. Junto a estos hechos hay que contemplar la realidad martirial tan importante en esta misma época. Parece como si el enfrentamiento de la ciudad de Dios y la ciudad terrena, el sentido que se refiere San Agustín, tomara unas dimensiones e intensidad sin precedentes. La lucha contra toda idea de Dios se ha instalado en este mundo y al mismo tiempo la presencia providencial de Dios en medio de la Iglesia se manifiesta de forma más clara y por caminos tan diversos muy patentes. Son muchas las circunstancias que nos pueden hacer pensar que los acontecimientos presentes son signos que Dios dispone o permite para la realización de sus planes providenciales. Estamos en unos momentos decisivos de la historia de la humanidad. Refiriéndose a ellos, Karol Wojtyla, terminando los ejercicios espirituales que dio a Pablo VI y a la Curia en el año 75, pronunció unas palabras recogidas en el libro Signo de Contradicción. Dice así: hemos entrado en los últimos 25 años del segundo milenio después de Cristo, nuevo adviento de la Iglesia y de la humanidad, tiempo de espera y juntamente de una decisiva tentación. De alguna forma siempre la misma que conocemos por el capítulo 3 del Génesis, pero en un sentido cada vez más radical. Tiempo de grandes pruebas, pero también de gran esperanza. Precisamente para este tiempo se nos ha dado la señal: Cristo, signo de contradicción, y la mujer revestida del sol, señal grande en el cielo. Cristo, como signo de contradicción, también se nos muestra actualmente en sus mártires. Y por ello podemos decir que vivimos en la Iglesia en tiempos de gran esperanza. Como afirma Juan Pablo II en la exhortación apostólica de Iglesia en Europa, el martirio es la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza. En efecto, los mártires anuncian este Evangelio y lo testimonian con su vida hasta la efusión de su sangre, porque están seguros de no poder vivir sin Cristo y están dispuestos a morir por Él, convencidos de que Jesús es el Dios y Salvador del hombre y que por tanto solo Él, el hombre, encuentra la plenitud verdadera de su vida. Podemos pensar en el mundo actual a la luz del Apocalipsis, que ha sido llamado el libro de los mártires, y de modo singular cuando nos habla del triunfo de los mártires y de los últimos tiempos, de los últimos esfuerzos del diablo, que se manifiesta con gran furor contra los hombres. Ahora, dice el Apocalipsis, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, de los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estamos en un mundo enfermo que necesita ser sanado y solo la gracia redentor de Cristo puede hacerlo. En la debilidad de los mártires se manifiesta el triunfo de la gracia de Dios y su sacrificio martirial es también un anuncio profético de este triunfo de Cristo sobre el mundo. Anuncia lo que será el mundo cuando sea transformado por el poder divino. Cuando los mártires en México y también en España morían, como recordábamos antes, pronunciando en sus labios el grito de «Viva Cristo Rey», no solo confesaban la razón última de su ofrenda martirial,
sino que también anunciaban con su muerte el triunfo de la gracia de Dios sobre el mundo. Decían los obispos: las persecuciones son signo y condición de la victoria definitiva de Cristo y de los suyos. Poseen un significado escatológico, aparecen como un adelanto del juicio y de la instauración completa del reino y preludian el triunfo de la vida sobre la muerte y el nacimiento de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esta es nuestra esperanza en plenitud y esta es nuestra oración. Muchas gracias.